Bienvenidos al estudio de hoy. Después de haber alabado al Señor en canción, ahora vamos a alabarlo en estudiar su palabra. Y como hemos venido estudiando el domingo el libro de los Hechos, vamos a continuar en el capítulo 10, del versículo 34 al 48. Hoy, vamos a orar primero. Señor, damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, que podemos venir a alabarlo, Señor, en canción, que venimos libremente, Señor. Ayúdanos a quitar cualquier prejuicio, cualquier estorbo, Señor. Habiendo sido movidos por el Espíritu, Señor, le pedimos que su Espíritu continúe con nosotros. Ahora, mientras estudiamos su palabra, que nos hable, Señor. Todo el propósito es nuestro anhelo de conocerlo más, Señor. De saber que usted está con nosotros, Señor, y que nos acompaña, Padre. Te doy gracias por todo, Señor. Le agradecemos por este lugar, por este tiempo. Que lo bendiga, que lo use, Señor, para su honor y su gloria. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. También para aquellos que nos ven en línea en las redes sociales, este mismo estudio que está en vivo ahora en Facebook, también estará disponible en YouTube en el mismo nombre de Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Permítanme, voy a abrir la puerta aquí porque nos estamos cosiendo. ¿Hechos qué hablan? Hechos 10. Versículo 38. Ahora sí, ya está. Él está bien a un lado del río, al lado del lago. Hay un lago de Chapala que está bien suave, estaría bien, pero aquí estamos y aquí donde sea el Señor está con nosotros. Ya mejoró el airecito, ya estamos menos calurosos. Bueno, pues es Hechos 10, versículo 34 al 48, y vamos a leer los primeros 3 versículos a partir del 34 hasta el 37. Y sabemos que hemos venido viendo cómo Pedro fue enviado a Cesarea, especialmente para un hombre que buscaba de Dios. Él y su familia querían conocer a Dios y Dios le concedió ese favor de enviarle específicamente a Pedro, el apóstol Pedro, a que le diera el evangelio hasta su casa. Así que leemos el versículo 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Y el 35 dice: sino que a toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Versículo 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. ¿Se acordarán que la vez pasada vimos como Pedro mismo le preguntó a Cornelio: ¿para qué me has hecho venir? Y Cornelio le dijo: pues tú has de saber, el Señor te envió. Así que aquí empieza a ver a Pedro empezando con lo básico. Aparentemente Cornelio y todos los que estaban en su casa deberían haber escuchado algunas de las cosas de Jesús de Nazaret y también acerca del ministerio de Juan el Bautista. Por eso le dice a él que vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Así que él dice: se acordarán o han oído de Juan, que estaba en el río Jordán y que de ahí empezó a se presentó precisamente Jesús. Por cierto que ahí se presentó el Padre y el Espíritu Santo al mismo tiempo. Entonces, de esa manera Pedro comienza ahí. Y porque la palabra siempre, y es muy conocido el versículo que está en Romanos 10, versículo 17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es por eso Pedro va, y por eso nosotros también tenemos que tener la palabra de Dios en nuestras bocas. Y eso es lo que va a salir de nosotros cuando platiquemos con la gente. Nosotros ya no practicamos lo del mundo, ni somos
del mundo. Ahora platicamos lo que es del cielo, lo que es lo celestial y lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, cuando nuestra plática, nuestro platicar de cada día, siempre tiene que envolver a Jesús. Y es lo que nosotros podemos destacar o hacer diferentes al mundo. Porque el mundo va a hablar de política, va a hablar de toda clase de religión, va a hablar toda clase de cosas, pero nosotros hablamos de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros predicamos. No se necesita ser un predicador profesional, ni un teólogo. Lo que podemos nosotros hablar es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que Pedro también está hablando ahí con esta distinción. Se puede decir que cuál estaba totalmente asombrado de él, porque dijo que precisamente que Dios no hacía excepción de personas. Y eso se lo dijo el Señor desde que estaba allá cerca del mar, donde estaba en la casa de Simón, el cuerero que se le decía, el que trataba con cueros, el curtidor. Y de esa manera el Señor le mostró que no había excepción de personas para él. Ni nacionalidades, ni razas, para todo, ya sea pecado o salvación. No hay distinción de personas. Podemos ser nosotros que nos declaremos cristianos, pero nuestra vida está llena de pecado. El Señor no va a hacer distinción. Él nos va a juzgar por lo que realmente somos y no por lo que decimos ser. Amén. Así que para Dios no hay diferencias, para aquellos que se salvan y para aquellos que se pierden, de la misma manera. Así que todo esto también lo dice Pablo en Romanos 2, versículo 11, porque no hay excepción de personas para con Dios. Lo reafirma Pablo allí. Y todo esto es como la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, porque cambió. Pedro está maravillado de que Dios fue y lo envió a los gentiles. Ojalá, para nosotros es bien difícil entender la situación de Pedro, porque ellos como judíos, ellos jamás en su vida hubieran pensado que los gentiles, los no judíos, pudieran ser salvos, pudieran ser hijos de Dios, o si pudieran formar parte de la familia de Dios, porque era muy difícil para todos los judíos que Dios hiciera una familia, no solamente de judíos, pero también de no judíos, y para ellos era algo incomprendible, porque ellos se creían la única raza salva, la única que podía venir a Dios, la única gente de Dios. Pero Dios no ve diferencias entre judío y griego. Griego en este caso sería gentil, o calificaría a todos nosotros que no somos judíos. Es el Señor, como decía Pedro, el Señor de todos, y es el Señor para judíos y gentiles. Todos los hombres tienen el mismo Creador, eso es importante de saber, y la gente toda sabe, porque muchos dicen, bueno, todos somos hijos de Dios. No, todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Aquellos que somos hijos hemos sido adoptados en Él y por Él, y a lo que no éramos, ahora somos de Él. La clave de aquí de Hechos 10, versículo 35 está ahí, porque no habla de cómo se califica con él, o el cual era, sabemos que por lo que leímos era un hombre temeroso de Dios y que hacía buenas obras, pero también porque ya dijimos que eso no salva. Si hubiera sido que Cornelio se salvara por sus buenas obras, entonces no necesitaría del Evangelio, porque siendo un buen hombre, haciendo buenas obras, entonces eso les sería suficiente para la salvación. Pero no, el hecho de que era temeroso de Dios y que quería conocerlo más, era que en él había, aparte del temor de ser condenado, había un temor reverencial a Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros, que nosotros tenemos temor de Dios, pero es como un temor a nuestro Padre terrenal, que cuando éramos chicos nos causaba mucho dolor de
defraudarlos o hacer algo malo que no les gustara. Y nosotros ya de grandes se nos quita eso. Pasa eso de que, pero cuando cuando somos niños pequeños, vemos a nuestros padres como unos gigantes, unos héroes, el más fuerte de todo el mundo, el mejor de todo el mundo. Y ahora que somos hijos de Dios, ya adultos, así vemos a nuestro Padre Dios. Y ese temor que hay en nosotros para Dios es temor de fallarle. No es temor de ser condenados, es más bien temor de fallarle a nuestro Señor si es que somos salvos. En Miqueas, en el Viejo Testamento, Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso encierra todo lo que debe ser un cristiano. Todo lo que podemos nosotros hacer es, si nos humillamos ante Dios, entonces vamos a ser justos. Si nos humillamos ante Dios, vamos a amar la misericordia y vamos a amar lo que es bueno, si nos humillamos ante el Señor. Así que la evidencia de esta clase de fe es una vida santa. Y cuando la persona cree que siendo bueno y haciendo buenas obras te merece la salvación, entonces eso descalifica la obra de Jesucristo en la cruz. Así que tenemos que entender que no somos salvos que por hacer las buenas obras, pero somos salvos porque tenemos el temor de Dios y amamos a Jesús nuestro Señor. De esa manera somos salvos porque creemos en Él. Las buenas obras vienen. ¿Se acuerdan que estamos estudiando Santiago los viernes? Y como dice que la fe sin obras es muerta. Y como las obras no es necesariamente obras religiosas o rituales, pero obras de hechos, de lo que hacemos con los demás y para los demás. Eso es lo que estamos estudiando los viernes en Santiago. Y por eso nosotros no creemos que las buenas obras que hagamos nos van a salvar, sino que las buenas obras que hacemos hablan de nuestra salvación ya establecida y somos salvos. Por eso lo hacemos de esa manera. Continuando aquí en el capítulo 10 de Hechos, versículo 38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo. ¿Se acuerdan que estaba hablando de Juan el Bautista y cómo ahí el Señor ungió a su Hijo? Y cómo éste anduvo haciendo bienes, continúa diciendo aquí Pedro, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En el versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Y el versículo 40 dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Eso lo vemos que ese es el núcleo, el meollo, la importancia de nuestra creencia en el Señor es el hecho de que Jesús resucitó. Y Pedro ahí le está dando el evangelio a estos hombres, a Cornelio y los que están ahí en su casa. Estudiando estos versículos cuidadosamente, lo que Pedro hace es presentar la verdad de los hechos concernientes a Jesús. Y asume que hay algunos acontecimientos que ellos ya saben. Y lo pone bien claro diciéndoles que Jesús fue crucificado en un madero y que resucitó al tercer día. Dios lo levantó, lo mostró abiertamente. Esto es el Evangelio y no hay nada más que eso. En esta temporada que acabamos de pasar, sabemos que hay muchas representaciones de esto. Y lo que vemos allí es que hay mucho actuar. Y lo actúan y piensan que lo hacen en referencia. Pero lo que causan es bromas y burlas y todo eso. Y hacen todo lo que el Señor hizo, que por la vía dolorosa y todo eso. Pero se les olvida lo más importante, que es la resurrección de Jesús. Eso es lo que no lo lograban y no lo pueden ellos hacer. ¿De qué manera lo van a representar? Porque ellos no entienden que el Señor resucitó y Él no perdió la batalla en la cruz. Él ganó la batalla en la cruz. Fue victorioso en la cruz. Así que ese es el mero corazón del Evangelio. Si no se menciona eso, entonces el Evangelio no es predicado.
tenemos que mencionar a Jesucristo nuestro Señor, que murió y fue sepultado y resucitó al tercer día de la muerte. Esas son las verdades históricas. Su relación con el Salvador resucitado determina el destino eterno de cada uno de nosotros. ¿Qué relación tenemos con Jesús? Si nosotros somos solamente algo como que Jesús es parte de nuestra vida, entonces en realidad no somos salvos, porque Jesús tiene que ser todo en nosotros. Amén. Es primero Jesús, después Jesús y siempre Jesús en nuestras vidas, porque Él murió por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Pablo lo dice en el Romanos 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pues ¿qué justificación hay? ¿Quién nos puede justificar de nuestros pecados? Jesús mismo. Por eso Él fue a la cruz, porque Él nos justificó. ¿Y qué es justificación? No es que somos inocentes, porque somos culpables de pecado. Los pecados contaron y Dios los tuvo que castigar, porque un Dios justo no deja pasar el pecado. Jesús es nuestra justificación. Él recibió todo eso, y ojalá cuando Jesús, es difícil para nosotros entender a Dios de por sí, y si lo entendiéramos o si lo comprendiéramos, entonces no fuera Dios. Él está mucho más allá de nuestras mentes que nosotros podemos entender. Pero solamente reflexionar en lo que Jesús hizo en la cruz y antes de la cruz. Muchos dicen que Jesús tenía miedo en Getsemaní cuando dijo: Padre, si puede pasar esta copa de mí, que pase, pero si la tengo que tomar, hágase su voluntad. Él ya sabía lo que iba a sufrir: los golpes, los escupitajos, las bofetadas. Él ya sabía todo eso, pero él sabía lo que el dolor más grande sería estando en la cruz. Cuando todos pueden imaginar, solamente Él puede saber lo que pesa los pecados de todo el mundo. Nosotros sabemos que nuestros pecados nos agobian. Si somos verdaderamente cristianos, nos duelen nuestros pecados, nos molestan nuestros pecados y tenemos que arrepentirnos. Pero solamente mis pecados sobre Jesús sería doloroso. Se imaginan los pecados de todo el mundo, y que Dios en su gran santidad tuvo que castigar ese pecado, todos los pecados del mundo que cayeron sobre Jesús, y que ese peso y el hecho de que Dios tuvo que voltear su espalda a su Hijo en esa cruz, que Él vio el pecado caer sobre su Hijo y tuvo que voltearse toda la ira. Y si podemos nosotros pensar en qué es la ira de Dios, ¿qué es la ira? Es todo el odio al pecado de Dios. Dios odia el pecado, y todo el pecado lo juzgó sobre su propio Hijo. Muchos van a decir, bueno, algunos dicen, y tienen razón, que el infierno es el lugar muy feo porque ahí no está la presencia de Dios. Pero no es cierto. Dios está sobre todo. Dios hizo el infierno, lo hizo para Satanás, pero no es que no esté allí. Lo que pasa es que en el infierno está toda la ira de Dios, todo el odio de Dios está en el infierno. Y eso es lo que debemos un poco razonar, que no es solamente que no está su presencia ahí, que estaremos fuera de su presencia por toda la eternidad, pero es donde está. Vamos a recibir toda la furia, porque no recibimos a su Hijo como nuestro Salvador. Todo aquel que lo rechaza sufrirá toda la ira de Dios por rechazar a Jesús. Y eso es lo horrible, que podemos por un momento o un poquito comprender eso que hizo Jesús por nosotros. Así que su resurrección fue la gran victoria de que Él venció al pecado y venció la muerte. Y Pedro está dirigiéndose a ellos de esta manera, dándole todo el Evangelio, todo lo que fue, lo que hizo el Señor, y le está enseñando a Cornelio, a los que están ahí presentes, que Pedro dice que cuando
lo crucificaron fueron los enemigos. Y Pablo está de acuerdo con eso, porque en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 al 16 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Y el versículo 15 de 1 Tesalonicenses 2 dice: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Y continúa Pablo aquí en 1 Tesalonicenses 2, ahora en el versículo 16 dice: impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así como colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Está hablando de aquellos, como Pedro dijo, que los que mataron al Señor. Ahora Pablo está diciendo que estos mismos que mataron al Señor ahora estaban impidiendo que el Evangelio fuera hasta hacia los gentiles, que la gente escuchara el Evangelio. No querían que los demás escucharan el Evangelio, porque no querían que los gentiles fueran salvos. Y esos mismos, hasta el extremo, dice que vino sobre ellos ira, un coraje, una rabia. Y eso sigue pasando en estos días. La religión organizada en este país y en todo el mundo quiere evitar que la gente escuche el Evangelio de Jesús. Quieren evitar que uno diga que solamente Jesús salva, que es el único que puede salvar, el único que murió en la cruz por nosotros. Y las religiones enseñan de otra manera. Quieren doblegar a la gente a hacer rituales, a hacer costumbres, y hacen cosas que ellos mismos no hacen, pero ellos quieren dirigir a la gente llevándolos a la perdición y a la condenación. Así que todo eso, tienen que aquellos que querían evitar el Evangelio, hoy en día se sigue evitando, quieren evitarlo, pero no pueden y nunca podrán, porque hasta que el Señor quiera, se llevará el Evangelio por todo el mundo.